Bueno, pues son ya las 9:24 de la mañana, las 8:24 en las Islas Canarias. Vamos a recibir aquí en el estudio desde la mañana a Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Ana, ¿qué tal está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio. La verdad es que son muchas las cuestiones que tenemos que abordar y que queríamos abordar desde hacía tiempo con usted, pero la primera de ellas es obligada. Me gustaría saber, su reacción ante el cese de actividad de su compañera Noelia Núñez después de los acontecimientos de las últimas horas que hemos conocido. Bueno, yo creo que es una decisión que le honra y que da ejemplaridad también a los políticos ante circunstancias pues que ella misma ha explicado, por supuesto. Tristeza, la verdad, porque es muy buena compañera, es compañera desde hace tiempo. Yo compartí con ella también la pasada legislatura como diputadas las dos, 2 años pues muy gratificantes. Es una chica muy joven de la que todos hemos aprendido mucho y bueno, pues es verdad que la reacción es sobre todo de pena, pero creo que le honra mucho la decisión que ha adoptado y que es un ejemplo también para muchos políticos pues que en diferentes circunstancias pues a lo mejor también tienen que replantearse sus situaciones, ¿no? Estábamos aquí hablando un poco de los mecanismos de control e incluso de autocontrol que tiene que haber en política, en las formaciones, en los partidos políticos, incluso en las cámaras, en el Congreso de los Diputados. Estaba repasándonos, Vanessa, el expediente de no pocos diputados que están en las mismas circunstancias o incluso, más flagrantes que la propia Noelia Núñez. ¿Usted cree que debería haber algún tipo de mecanismo de control para que estas cosas no sucediesen? Bueno, yo creo que lo fundamental es que seamos honestos. Los políticos se nos pide honestidad, se nos pide veracidad y yo creo que si nosotros tenemos control de nuestros propios currículums y de nuestra experiencia profesional, no debería por qué haberlo, pero sí que es verdad que a lo mejor ante ciertas circunstancias a lo mejor sí que se pediría, y de hecho a mí para algunos puestos de trabajo, como es lógico, me han pedido, por ejemplo, el título universitario, ¿no? Como es normal. Lo estábamos comentando ahora mismo con Julián, precisamente. Sí. Que a veces se pide. Sí. Claro, a mí no me lo pidieron al llegar, pero ya tenía 50 años, en fin, pero en puestos anteriores, carreras anteriores, sí te pedían el título. Y el otro día me enteré, lo he comentado, ¿no? Estábamos a micrófono cerrado, que algunos fichajes del periódico de periodistas ya relevantes y tal, y no es un tema que sepamos nosotros, pero me enteré el otro día que de recursos humanos, o sea, de procedimiento en el área de personal, dice, necesitamos esta documentación, entre ellas el título. O sea, claro, que no está de más. Sabes que en el ámbito privado eso, de alguna manera, sigue funcionando por razones obvias, ¿no? Claro. Yo es que a mí, yo no podría ejercer mi profesión sin título y cuando he ejercido, pues me han pedido el título de licenciatura en psicología con otros títulos a lo mejor que pudieran aportar también, estar al corriente de pago en el colegio de psicólogos, quiero decir, o tener el seguro de responsabilidad civil. Y tampoco me he sentido mal porque me lo solicitasen, pero bueno, es verdad que en el ámbito político pues yo creo que también pues tenemos que ser honestos y no sé si sería necesario u obligatorio esos tipos de control, pero es verdad que si se dan casos en los que pues no somos honestos con nuestros propios currículums, pues a lo mejor no estaría de más que se verificase. Bueno, pues aclarado esto, me gustaría saber, usted es consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ¿cuántos inmigrantes menores hay ahora mismo, no acompañados, hay ahora mismo en la actualidad en la Comunidad de Madrid? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué manera y en qué circunstancias están? Bueno, nosotros funcionamos un poco con el número de menores inmigrantes no acompañados atendidos fundamentalmente a lo largo del año. Luego lo que nosotros hacemos es un poco ir centro a centro viendo pues cuáles son las circunstancias del centro, cuáles son los menores que están llegando, en qué circunstancias también llegan estos menores y además esto coincide también con los datos que nos ha ido pidiendo el Ministerio. Por ejemplo, a lo largo del año 2024 atendimos a 2.442 menores inmigrantes no acompañados que llegan a nuestros centros fundamentalmente como una primera acogida. Los principales centros de primera acogida que tenemos son el de Hortaleza, el de Casa de Campo y el nuevo que abrimos en Fuenlabrada, el de La Cantueña. Y luego, pues desde el primer momento se empieza a trabajar en un proyecto educativo donde lo primero que hacemos pues es enseñarles el idioma, enseñarles las normas, sus obligaciones, sus derechos y después
bueno, pues integrarles, o sea, favorecer su integración proporcionándoles un programa educativo y laboral en el que, pues, obviamente, les decimos que tienen que participar de ese programa para que pueda tener éxito. Es verdad que en los centros de primera acogida, a raíz de estos 2 años de crisis migratoria en los que el Gobierno de España, pues, pues no ha ofrecido ninguna facilidad para que se produzca una llegada y un acogimiento ordenado por parte de los centros, sino llegadas, pues, en muchos casos de forma disimulada, con nocturnidad, sin conocer prácticamente muchas veces la procedencia de estos chicos, pues se nos presentan muchas dificultades para involucrarles en este programa, en estos programas de integración y de pues de habilitación también para ciertos empleos. Hay que decir que la inmensa mayoría de estos chicos vienen a trabajar, vienen con intención de integrarse, si bien es cierto, últimamente, y como digo, pues también debido a la falta de coordinación del Gobierno de España y a que nos está trasladando el problema a las comunidades autónomas de algo que está generando porque no está controlando debidamente las fronteras y está favoreciendo además como último transportista el trabajo de las mafias. Estos chavales vienen en manos de mafias, vienen muy dañados, vienen con altos consumos de drogas y en estos casos pues su integración se hace muy difícil. Y ahí pues estamos ahora procediendo en base a la ley a trasladar los expedientes que la Comisión de Protección de la Infancia de la Comunidad de Madrid ha detectado, que hay algunos menores cuya integración se está haciendo extremadamente complicada y que procede, y por eso le estamos exigiendo al delegado del Gobierno que proceda a la reagrupación familiar de estos menores. En el Consejo de Ministros del pasado martes se aprobó de alguna manera, bueno, a partir de esa reforma, ¿no?, de la extranjería, el nuevo reparto que se va a producir, si no me equivoco, a partir del próximo mes de septiembre, principios de septiembre, finales del mes de agosto, de los menores no acompañados que están en Canarias, no los solicitantes de asilo, que están en una circunstancia especial, sino el resto. En la Comunidad de Madrid van a venir 700 inmigrantes. Ustedes han recurrido junto con otras 10 comunidades autónomas esta decisión, este reparto, porque consideran que se ha hecho sin consultar con ustedes y además de una manera totalmente irregular, ¿no? Nosotros le preguntamos esto al presidente de Canarias el pasado martes en el programa. Me gustaría que escuchase usted la respuesta que nos daba el señor Clavijo y que me diga su opinión al respecto. Matizar que las comunidades del Partido Socialista también han demandado, es decir, no es exclusivamente las comunidades del Partido Popular las que han ido al Constitucional y las que han protestado por esta distribución. Y por otro lado, la distribución a mí me parece correcta, y me parece correcta porque lo que no se puede es partir de cero. No se le puede pedir solidaridad, por ejemplo, desde Valencia a Canarias con la riada, y sin embargo, cuando estamos en una emergencia migratoria en Canarias, decir que no, que ese es un problema de Canarias. ¿A él le parecía correcto este reparto? Decía que bueno, que era justo y que había una falta de solidaridad por parte del resto de comunidades autónomas. Bueno, en primer lugar, con respecto a matizar también lo que ha dicho con respecto a las comunidades autónomas que hemos llevado al Constitucional este Real Decreto. Somos 11 y entre ellas hay comunidades autónomas socialistas como es Castilla-La Mancha, que también ha recurrido este Real Decreto al Tribunal Constitucional y que, pues a través de nuestros servicios jurídicos son los que han detectado esas irregularidades por varias cuestiones, ¿no? Porque primero invade competencias exclusivamente autonómicas que están establecidas en la Comunidad de Madrid a través del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y este Estatuto de la Comunidad de Madrid lo que establece es que la protección de los menores es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, protección, tutela y cuidado. Y en este caso se impone por parte del Gobierno de España. Y luego sí que también hay que decir que, bueno, porque con respecto a la solidaridad, nosotros desde la Comunidad de Madrid, desde hace ya muchos años, estamos siendo solidarios con la Comunidad Autónoma de Canarias, también con Ceuta, aceptando un reparto acordado siempre en el marco de la conferencia sectorial,
con todas las comunidades autónomas y con unos criterios de reparto también que fueron aprobados por unanimidad en los últimos años. El Gobierno de Canarias eso lo sabe. Nuestra relación con la consejera de Canarias es fantástica y ella es consciente de la solidaridad que la Comunidad de Madrid y que todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, que en la última conferencia sectorial en la que se produjo el reparto acordado, fue la única que se negó, y hemos aceptado el número que en su caso el Gobierno de España ofreció a la Comunidad Autónoma de Madrid, que fue atender en el año 2023, si no recuerdo mal, a 34 menores, y en el año 2024 a 30 menores. Hemos atendido ya a esos menores, con lo cual esa solidaridad, como digo, la hemos tenido siempre con todas las comunidades autónomas que han necesitado la atención, la asistencia o el traslado de menores. Lo hacemos permanentemente entre las comunidades autónomas. Es que siempre nos hemos coordinado muy bien para aceptar menores de otras comunidades autónomas. Es algo que muchas veces por razones de seguridad sucede. La Comunidad Autónoma de Madrid ha tenido que trasladar, por ejemplo, a alguna menor por razones de seguridad, y también hemos recibido de otras comunidades autónomas algún menor por razones muchas veces de seguridad o de reagrupación familiar, y no hay ningún problema y nunca ha habido ningún problema. La cuestión es que ahora es un reparto impuesto que solamente tiene... Y masivo, porque claro, hay una acumulación de... Desde luego. Permítame que hable en estos términos, pero claro, es que estamos hablando de cerca de 4.000 menores, ¿no?, que están en Canarias esperando, o más, creo, ¿no? Exacto. Utilizados además como moneda de cambio con criterios no acordados por unanimidad, ni coordinados, ni siquiera consensuados con las comunidades autónomas, sino impuestos, y luego que son criterios absolutamente arbitrarios, cocinados para que Cataluña y el País Vasco no reciban a ningún menor, y comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana prácticamente vamos a tener que atender obligatoriamente a el 50% de esos menores, a más de 1.000 menores entre 3 comunidades autónomas, curiosamente además del Partido Popular. Bueno, doy la palabra a Raúl, Maite, Vanessa, Julián. Me gustaría saber, en la medida de lo posible, cómo es el día a día, la rutina de los menores en los centros de menores, qué es lo que hacen, la capacidad de control real que tienen los centros sobre esos menores, y si cree que los trabajadores en esos de los centros de menores requerirían más formación, o haría falta contratar a gente más experta en seguridad. Me refiero de cara a lo que puede venir, por lo que usted comentaba, de que los que llegan pues a través de las mafias, con problemas de integración y demás, si los centros y sus trabajadores tienen capacidad real de controlar a esos chavales. Y por otro lado, no sé si usted tiene la información en qué consiste el protocolo para determinar si es mayor o menor de edad cuando vienen indocumentados, y si cree que habría que cambiar algo en ese sentido. Bien, pues con respecto al día a día de los menores en nuestros centros, pues es un día a día en el que desde el primer momento se favorece la integración a través del conocimiento del idioma, cuando no lo conocen, el conocimiento de nuestras normas, nuestra Constitución, sus deberes, sus obligaciones, el entorno en el que van a vivir, si es primera acogida, en el que van a vivir durante unos meses, pues los centros deportivos, los centros educativos, y sobre todo también se inicia un proceso formativo en el que el menor pues traslada también cuáles son sus intenciones, sus preferencias a la hora de incorporarse en el mundo laboral. Y desde muy jovencitos también se favorece que empiecen a trabajar a la vez que puedan estar estudiando, si así lo desean. Y la rutina que tienen es precisamente esa, es una rutina desde el primer momento de obligaciones y de cumplimiento también de ese programa formativo, educativo y de inserción laboral en el que se favorece, como digo, la integración, pero también que adquieran su autonomía lo máximo posible. Y eso se hace desde el primer momento. Cuando los menores llegan con menor edad, lo que se favorece pues básicamente es que estén en centros más pequeños o incluso en acogimiento familiar lo antes posible. Es verdad que ahora llegan menores de mayor edad, muy cercanos ya casi a cumplir los 18 años, con lo cual lo que se hace es, como digo, integrar lo antes posible en ese
ámbito formativo y laboral. Con respecto a la profesionalización de los profesionales, ¿no? Nosotros tenemos centros de diferentes perfiles. Como decía antes, ¿no? Hay chicos que vienen muy dañados emocionalmente, muy engañados y siguen en manos de las mafias también cuando están aquí, con consumos de droga muy graves, con lo cual también tenemos centros específicos para recuperar a esos chavales lo antes posible y que puedan integrarse en ese mundo social, laboral y educativo, formativo, en el que, bueno, pues evidentemente tenemos una tasa de éxito muy grande. Si bien es cierto, como digo, que ahora tenemos serias dificultades porque los perfiles son mucho más complicados, porque no hay coordinación con el gobierno. Cuando habla, perdone, de perfiles complicados, ¿a qué se refiere? Pues precisamente perfiles de chavales que están dañados emocionalmente porque vienen de manos de las mafias y porque vienen con altos consumos de droga. Y cuando aquí también están en manos de las mafias, es donde, y ahí puedo responder a tu siguiente pregunta, nos cuesta mantener el control de la actividad que están realizando estos chicos. ¿Con actitudes violentas o comportamientos violentos? Delictivos. Exacto. Claro, es que en algunas ocasiones son comportamientos más bien delictivos. Son las mafias las que también les llevan a esos comportamientos delictivos y ahí nosotros pues evidentemente tenemos que recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que actúen y luego también pues son los jueces los que determinan. Es verdad que en muchas ocasiones los jueces vuelven a poner a disposición de los centros y no adoptan medidas o la Fiscalía no los pide, con lo cual eso también pues dificulta el trabajo que realizamos en los centros porque los chicos que sí que tienen actitudes ejemplares y que sí que están inmersos en sus actividades diarias y en esa rutina, pues evidentemente no reciben un buen ejemplo cuando estos chicos retornan a los centros después de haber cometido algún hecho delictivo. Y comportamientos más que son comportamientos más bien disruptivos. Y son precisamente en muchas ocasiones por ese consumo de drogas que bueno, pues que muchas veces desaparecen a lo mejor 2-3 días, porque hay que recordar que no son centros cerrados, no podemos mantenerles cerrados, pero luego pues también sufren pues síndrome de abstinencia y claro, se producen comportamientos disruptivos. Es verdad que hay que decir que la inmensa mayoría de los chicos con los que trabajamos muy bien, se insertan mucho antes, muchas veces, que chicos pues que han nacido en España y que están estudiando. Ellos muchas veces empiezan a trabajar incluso antes de cumplir la mayoría de edad y están deseando hacerlo, con lo cual Madrid es un ejemplo de integración, básicamente con lo que es una responsabilidad nuestra, si bien es cierto que con esta política migratoria temeraria del Gobierno de España se producen estas situaciones tan indeseables. En el tema de la edad, perdón, ¿han detectado la fraude? determinación de edad, bueno, ¿Cree que funcionan sí. los protocolos para...? Es muy difícil determinar la edad con las pruebas que se realizan y es verdad que en muchas ocasiones lo que nosotros pedimos al Gobierno de España es que actúe con los países de origen para que la documentación sea la adecuada, que no esté manipulada y porque es verdad que el proceso de determinación de edad es un proceso que instruye la Fiscalía de Menores, que es la que también al final de realizar todas estas pruebas es la que adopta la decisión final. Pero nosotros evidentemente hemos detectado muchas irregularidades y ahí es donde le pedimos al Gobierno de España, igual que le pedí en 2 ocasiones, en 2 cartas que le trasladé al ministro del Interior, que hiciese ese control de pues escalas fraudulentas en nuestro país que permitió casi el 50% de las llegadas a nuestros centros de menores por el aeropuerto de Madrid-Barajas. Julián. Sí. 2 o 3 cositas una enlazaba con la anterior, por eso perdona de interrumpido. Que hay diferencias sustanciales en la convivencia, en el nivel de tensión y de conflicto de los centros de menores extranjeros con respecto a los centros de menores de niños nacidos en España? Esa es la primera pregunta, que me gustaría saber qué diferencias hay. Si de verdad entiendo que será que el nivel de tensión será algo mayor, pero lo mismo no es tan diferente como nos creemos. Y dos, cuando
¿Estos menores están en actitudes realmente problemáticas, del orden que sea, de los delitos, de tal? Al final nos quedamos con ellos, no podemos hacer otra cosa que quedarnos con ellos. O sea, no es un aval o algo en favor de que se agilice la reagrupación familiar, la deportación, lo que sea. Y tercero, y perdona que sean, pero yo creo que son tres cosas. ¿Qué hay de cierto, que creemos que es cierto, con la idea de que ese menor cuando cumple 18 años... se le da una palmada en la espalda y se le pone en la calle sin tener nada, ni un sitio donde vivir, ni un sitio donde estudiar, bueno, estudiar quizás sí, de trabajar? O sea, me gustaría esos tres elementos concretos, porque hablamos mucho sobre esto, pero la experiencia de estar encima de ellos supongo que nos puede aclarar bastante. Bueno, con respecto a las diferencias entre los centros de menores extranjeros no acompañados y centros de menores tutelados españoles, la realidad es que el sistema de protección en realidad no debería discriminar entre unos centros y otros centros. Si bien es cierto, nuestros centros de primera acogida, en un porcentaje que sobrepasa el 90%, ya se han convertido en centros de primera acogida para centros de menores extranjeros no acompañados. Tanto Fuenlabrada, por ejemplo, como Casa de Campo y Hortaleza, ahora mismo la inmensa mayoría de lo que recibimos son menores extranjeros no acompañados. Esto insisto, un poco por la crisis migratoria que estamos viviendo. La realidad es que, y luego con respecto a los perfiles, la realidad es que nosotros trabajamos con perfiles de menores que tienen mucho daño emocional. Hay que recordar que cuando se asume una medida de protección o tutela, el problema reside en que la familia, en el caso de cualquier menor, no puede hacerse cargo del menor. Cuando naturalmente donde mejor está un menor, un niño, un menor de edad, es en un entorno familiar, con lo cual trabajamos en todos nuestros centros y en todo nuestro sistema de protección con circunstancias muy difíciles, y adaptamos los centros más bien a los perfiles de esos menores, por ejemplo a la edad, a grupos de menores, por ejemplo, que sean hermanos y que vienen evidentemente muchas veces de una forma muy dramática a nuestros centros, que son a lo mejor 4 o 5 hermanos muy chiquititos que han de ser apartados de su familia para su propia protección, con lo cual es que los perfiles son tan diferentes que trabajamos casi menor a menor. Si bien es cierto que ahora, como digo, en los centros de primera acogida se han convertido en centros prácticamente y exclusivamente para atender a menores extranjeros no acompañados, con lo cual un poco la forma de trabajo es la que preguntabais antes, ¿no? En el idioma, en una integración social y en el entorno formativo lo antes posible que favorezca su integración. Y luego... Te decía que si esas circunstancias personales, más allá de atenderlo y tener la responsabilidad de atenderlo, no debiera ser, digamos, un plus para agilizar la vuelta de esos menores a sus países, que es donde deberían de estar. Porque yo entiendo, por lo que dice, que todo menor que llega a un centro español o extranjero es potencialmente problemático porque ha tenido una vida problemática, lamentablemente, ¿no? Pero eso no debería ser, digamos, no debería agilizar o facilitar la vuelta de esos menores a sus países y con sus familias. Abundo en la pregunta porque has hablado que los perfiles muy complicados habéis pedido al delegado del gobierno que agilice la reagrupación, es decir, el envío a su país. ¿Qué respuesta habéis tenido? Enlazando un poco con la pregunta de... Pues trabajamos en varias líneas, porque hay que tener en cuenta también el origen muchas veces de estos chicos. Hay algunos que son solicitantes de asilo, por ejemplo, que vienen con medidas de protección internacional, porque sus países puedan estar en guerra, con lo cual, obviamente, en esos casos lo que trabajamos es esa situación que han vivido en un país que se encuentra, por ejemplo, en guerra, pero quizá en estos casos procede más su estancia en nuestro país para protegerle de una situación de guerra que la reunificación familiar. Si bien es cierto, hemos trasladado a esos perfiles en los que a través del trabajo y desde luego yo he visto cómo trabajan en nuestros centros de menores y los profesionales están extremadamente cualificados y la verdad es que se hace un trabajo por la integración maravilloso, que además es fruto de ese trabajo el éxito que tenemos a la hora de integrar. Si bien es cierto, hay algunos, no son muchos por suerte, pero hay algunos
que por diversas circunstancias no se está consiguiendo que participen en esa integración, como digo, por esos perfiles tan complicados, porque siguen en manos de las mafias, porque consumen drogas muy peligrosas y esas mafias también les llevan pues a ciertos comportamientos delictivos que no favorecen la integración. Y en esos casos, y ahí voy a la pregunta de Maite, es donde hemos trasladado a la delegación del Gobierno ya 35 expedientes de menores en los que se ha valorado por su propia protección y por el propio interés superior del menor que se reagrupen en sus países de origen. Y de momento no hemos recibido una respuesta más allá de de solicitarnos una información sobre que además debe ser trasladada por el propio delegado o la delegación o subdelegación del Gobierno, porque no obra en nuestros expedientes, sino en expedientes del Gobierno de España, que pues es lo que le hemos contestado. Está lavando las manos, es lo que viene a decir. Es que sorprende mucho que estando en centros del Estado, de menores, sigan en manos de las mafias. Quiero decir, ahí hay un fallo de política policial o de seguridad enorme, ¿no? Porque ¿cómo puede un Estado tener acogidos en su centro a unos chavales que resulta que siguen bajo el control de las mafias, que son las mismas mafias que los traen, entiendo, ¿no? Bueno, es que el Gobierno de España está siendo un colaborador de esto, haciendo estos traslados como último transportista, porque al final está realizando ese efecto llamada también a las mafias para que puedan seguir haciendo su trabajo. Es que no vale con que el Gobierno de España... Es que el sistema ya en sí, o sea, de acoger menores por acogerlos, quiero decir que ahora hay 4.000 esperando, se repartirán y dentro de un año tendremos otros 4.000. O sea, es un sistema cuando los expertos consideran, y sobre todo, ¿la mayoría son marroquíes, son norteafricanos? ¿Tenéis alguna estadística de nacionalidad? Hay subsaharianos y marroquíes más o menos en una proporción igual. Más o menos. Depende también de épocas diferentes del año y de... ¿Perfiles problemáticos responden más a un origen o a otro? ¿O no? De los delictivos. No necesariamente hay un origen concreto. En la opinión pública o en la conversación, lo que se dice siempre es que los que generan más problemas son los magrebíes. A tenor de las especialmente porcentaje los informativo. Ahí deberíamos tener también la información que pueda tener el Gobierno de España con respecto a la delictividad, ¿no? O la delincuencia de estos chicos que nosotros no tenemos. Nosotros sabemos que algunos de ellos delinquen, pero son son casos leves, aunque evidentemente nosotros sí que en muchos casos querríamos que los jueces adoptasen ciertas medidas para que fuesen ejemplarizantes también y para que estos menores pues tampoco reincidan, que es también de lo que se trata. Vanessa Vallecillo, yo también quería preguntarle. Sí, yo tengo dos cuestiones. Por un lado, retomar la que había hecho Julián. Cuando cumplen los 18, ¿qué sucede? ¿Salen con alguna ayuda y algún tipo de seguimiento? Porque por lo general, tanto en centros de menas como en centros tutelados, son jóvenes sin familia, sin arraigo, y esto pues me imagino que puede ser un problema. Y por otro lado, los centros de menores tutelados generalmente son noticias cuando hay casos de abuso, y en este sentido hay una falta de estadística. Creo que, si no me equivoco, solo Cantabria tiene una estadística al respecto que además es bastante alarmante. Era un 20% de los menores que estaban en los centros habían reconocido que habían sido víctimas de abuso. No sé si es muy complicado elaborar una estadística de este tipo, llevar un control. ¿De abuso en el propio centro? En el propio centro, ¿Por sí. parte de otros Por chicos? parte tanto de compañeros como de trabajadores. Los casos variaban. Vale. Bueno, con respecto a la mayoría de edad, nosotros tenemos un programa de continuidad para proceder a la autonomía final de estos chicos cuando todavía no es posible que se emancipen totalmente a los 18 años, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues evidentemente todavía no es posible porque pues no tienen a lo mejor un trabajo estable y no tienen todavía los recursos de ahorro suficiente, por ejemplo, para emanciparse. Con lo cual no es cierto lo que muchas veces se traslada a la opinión pública, que nosotros abandonamos a los chicos cuando cumplen los 18 años. Es cierto que para seguir trabajando en este programa de continuidad tienen que tener ese compromiso, tienen que tener participar en ese programa formativo y de empleo y evidentemente tener pues esa actitud positiva en cuanto a querer emanciparse y querer integrarse
Y por supuesto que en ese sentido trabajamos con ellos y en muchas ocasiones, por supuesto, que no hacemos eso de lo que nos acusan muchas veces, que es que cuando cumplen los 18 años pasan al más absoluto abandono. O sea, ¿tienen dónde dormir? Se procura, por supuesto, tienen dónde dormir. Cumplir 18 años. Tienen ayuda también. Tienen ayuda y piso tutelado, no son los pisos tutelados, pero ellos están en la obligatoriedad de haber participado previamente en esos programas. Hasta que puedan pagarse sus propios pisos, pues sí es verdad que nosotros favorecemos que esa autonomía sea lo antes posible. Sí que es cierto que estos chicos que no se integran, que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, pues obviamente no podemos, porque no tenemos tampoco recursos adicionales del Gobierno de España para atender a estos menores. Ni siquiera los menores que nos traslada el Gobierno de España están adecuadamente financiados. El Gobierno de España financia por un año a los menores que traslada, cuando los traslada bajo acuerdo, como decía antes, ¿no? Ese acuerdo de la conferencia sectorial en el que durante algunos años hemos sido solidarias las comunidades autónomas y hemos aceptado pues 30 y tantos menores, financia a estos menores solamente por un año, sea la edad en la que sean puestos a disposición del sistema público de protección. Y ahora con este reparto obligatorio, además, pues va a infrafinanciar todavía mucho más la estancia de estos menores, que en algunos casos pues roza, bueno, pues no precios, pero bueno, roza cuantías que realmente es imposible, con las que realmente sería imposible sin recursos adicionales de las comunidades autónomas, y esto también lo hemos dicho todas las comunidades autónomas, hacerse cargo ni siquiera de la manutención de los menores, ya no te digo del programa formativo, del programa de apoyo, muchas veces apoyo a un duelo por separación de sus familias, que también hay que hacer con profesionales de la psicología, de la educación social, y que con las cuantías que estamos viendo que el Gobierno de España quiere aprobar, ni por asomo podríamos hacernos cargo en la Comunidad de Madrid de los 647 que pretende trasladar. Y respecto a la estadística que le preguntaba Vanessa. Bueno, nosotros, más que estadística, contamos con casos en algunos centros muy concretos en los que, pues hay ciertos conflictos, y a veces pues pueden suceder circunstancias adversas, porque no son centros vigilados, por así decirlo, son sus hogares al fin y al cabo. Pero es verdad que tenemos protocolos exhaustivos para actuar lo antes posible en caso de que se produzca algún tipo de acoso. Desde el primer momento abrimos expedientes informativos sobre el centro, apartamos en caso de que haya un presunto agresor, por supuesto lo apartamos de la posible víctima, y ponemos en marcha, como digo, ese protocolo, y por supuesto el acompañamiento permanente y total al menor para que proceda a denunciar y que se inicien las investigaciones a quien corresponde, que es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también que tenga conocimiento la Fiscalía para que abra también las diligencias, y los jueces que abran las diligencias que correspondan, a la vez que, como digo, nosotros abrimos siempre nuestros propios expedientes informativos internos para ver si hay que poner penalidades, por ejemplo, a la empresa que gestione ese centro, ese recurso. Por último, consejera, me gustaría preguntarle brevemente, porque ya estamos fuera de tiempo, sobre el caso de la menor canaria que fue quemada viva por un ilegal marroquí, que tenía además una orden de expulsión hace tan solo un par de semanas. Son unos hechos, la verdad, en cadena, que yo creo que describen el fracaso de un sistema, ¿no? Primero, que la muchacha de 17 años salga del centro tutelado y nadie sepa que esa muchacha, o sabiéndolo, no haga nada, llevaba 3 días fuera. Luego, que esté en un piso ocupado, en donde hay una serie de personas ocupándolo, entre otros un inmigrante irregular que lleva un mes en nuestro país con una orden de expulsión, y la quema viva, ¿no? Como digo yo, esto da la sensación, y no es un caso aislado, porque es verdad que este caso es extremo, pero tenemos las niñas tuteladas de Valencia y de Baleares que caen en redes de prostitución, tenemos el caso también de las menores de Cataluña, en donde están siendo asistidas por un pederasta que al mismo tiempo ya había trabajado en un centro en Valencia y que nadie le había controlado, y llega a Cataluña. Da la sensación de que hay cierto descontrol sobre estos menores, que ya suficiente tienen en la vida, desgracia,
de haber muchos de ellos nacido, bueno, pues en determinados entornos familiares muy complicados, irrecuperables, y que tienen una oportunidad en la vida para poder salvarse, para poder rehacer sus vidas, y da la impresión de que todo lo tienen en su contra, ¿no? Bueno, terrible, desde luego, cuando todos hemos conocido la noticia de esta chica canaria. Sí que es verdad que en la Comunidad de Madrid y todos los sistemas de protección funcionamos prácticamente de la misma manera. En cuanto se produce una ausencia voluntaria, ponemos la denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que inicie las investigaciones pertinentes. También, en caso de detectar algún comportamiento que pueda hacernos sospechar que existe algún tipo, pues, de red que pueda estar trabajando con alguna de nuestras menores, pues, por ejemplo, en redes de explotación sexual, siempre inmediatamente también lo ponemos en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que inicien la búsqueda y la investigación, y también de la Fiscalía de Menores, con la que todos los sistemas de protección trabajamos de forma permanente. Es cierto, como decía al principio, que la crisis migratoria actual, que no tiene controlada el Gobierno de España, ha provocado una llegada que ha colapsado los sistemas de protección. Y nosotros esto lo estamos alertando desde hace 2 años, casi 2 años, desde el mes de octubre del año 2023. Iniciamos las primeras conversaciones con el ministro Escrivá, cuando nos trasladó que iban a poner en marcha 2 macrocampamentos en la Comunidad de Madrid, uno en Alcalá de Henares y otro en Carabanchel. Le trasladamos que era muy necesario que nos coordinásemos bien a la hora de saber cuáles eran los perfiles. Preguntamos las alcaldesas de los municipios, también de Pozuelo, donde también manifestaron que iban a trasladar a personas, a cientos de personas, y miles son las que están en los campamentos de Alcalá de Henares y de Carabanchel. ¿Cuáles eran esos perfiles? Si tenían controlada la situación documental de estas personas. Y bueno, la respuesta del ministro Escrivá, pues aparte de ser bastante desagradable, con esa situación de inseguridad que nos trasladó a la hora de que nos dio la sensación de que no tenían ese control. El descontrol se ha percibido mucho tiempo después, porque no tienen una situación documental clara, más allá de pues una carta de expulsión que no es efectiva porque no se produce, y no sabemos si se está produciendo en casos en los que algunas personas cometan ciertos delitos, y sobre todo delitos tan graves. Nosotros siempre le exigimos algo. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la violación en Alcalá de Henares. ¿Se está refiriendo, por ejemplo, a ese caso? No, a todos los que has definido. Todos ellos. No sabemos el Gobierno de España cuáles son las decisiones que va a adoptar con respecto a estas personas, pero lo importante también es que llevamos 2 años diciendo que a la hora de entrar en nuestro país tampoco se está produciendo un adecuado control, ni un adecuado seguimiento, ni una política seria de control de la inmigración. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros estamos a favor de la inmigración, sí, legal, pero no de una inmigración ilegal que está provocando en muchos casos este caos en muchas zonas de España, y en muchos casos poniendo, como digo, en riesgo los sistemas públicos de protección de menores, que es en lo que tenemos nosotros la competencia exclusiva de atención, y que en muchos casos, como digo, dificulta ese trabajo cuando no hay un seguimiento adecuado de los perfiles, porque no sabemos qué perfiles están llegando a nuestro país sin documentación y sin un adecuado traslado con toda la información que requiere ese traslado, y que es lo que hemos hecho siempre. Como decía antes, todas las comunidades autónomas hemos pedido traslados de menores por razones de seguridad o por reagrupación familiar a otras comunidades autónomas que los aceptan, con todas las garantías de atender a los menores de forma adecuada, con todos los informes, con los profesionales hablando entre ellos para que ese traslado sea favorable al menor, que es nuestra razón de ser como sistema público de protección. Pero en este caso el Gobierno de España ni está colaborando ni está favoreciendo, y es más, está utilizando a estos menores como monedas de cambio para mantenerse en el poder. A Sánchez no le importan estos menores, solo le importa a Sánchez, y este reparto arbitrario, obligatorio e ilegal es el síntoma
de que aquí Sánchez no se está poniendo a trabajar con los ministerios con los que tendría que trabajar, el Ministerio de Exteriores, el de Defensa, el del Interior, y está poniendo a ministros que no tienen competencias en nada de esto, bueno, pues a trasladar mensajes, pero no a hacer nada más, y ya termino, que trasladarnos el problema a las comunidades Pues autónomas. es uno de los grandes temas y estamos viendo cómo todas las naciones vecinas lo están afrontando, además sus primeros ministros, y bueno, lo estamos contando todos los días. Aquí estaremos muy pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias, consejera Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Jaime Fernández, buenos días otra vez. Muy buenos días. Los oyentes, ¿por dónde van hoy? ¿Qué te han comentado en el contestador? Bueno, pues a nuestros oyentes les preocupa sobre todo la cuestión del asesino liberado por Venezuela de Víctor Salas, que está amenazando la vida del abogado de Víctor Salas, que hemos podido entrevistar hace un rato. Y bueno, a la inmensidad le aterra y no entiende cómo la justicia española todavía no ha hecho nada al respecto para proteger a Víctor Salas. Y además piensan pues que tenemos un gobierno inútil, incapaz, ineficaz, y que frente a esta situación PP y Vox son los que deben actuar de inmediato para intentar, pues denunciando la situación y actuando con sus medios, que la vida del abogado no corra ningún peligro. Ahora les vamos a escuchar atentamente, pero antes, si te parece, hacemos una pausa. Muy bien. Es la mañana. Es radio.